Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a recordar dónde nos encontramos en Primera de Corintios, capítulo 6, en nuestra exposición de esta carta que estamos haciendo. Dice versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos estado hablando en estos dos últimos domingos y también lo hacemos ahora en esta mañana sobre nuestra unión con Cristo. Y en esa unión con Cristo hemos hablado ya de dos aspectos que Pablo trata en su carta. En primer lugar, hablábamos de que somos miembros de Cristo, o miembros de su cuerpo, es decir, que nuestra actividad tiene que ver con nuestra relación con Él. Somos sus instrumentos en los tiempos en los que estamos viviendo y con todo lo que aquello implica. Lo segundo que veíamos es que somos un espíritu con Él, es decir, que nuestra identificación y nuestra relación con el Señor Jesucristo es completa, es íntima y es especial. No estamos independientes, sino que ahora estamos como uno en el Señor Jesús. Lo que podemos ver y vamos a ver en esta mañana es una tercera parte, donde ahora Pablo lo extiende un poco más y nos dice que hemos llegado a ser, somos templo del Espíritu. Y nuestra atención va a estar en esta mañana en esta idea. No lo vamos a ver todo porque todavía en otro domingo posterior veremos el versículo 20, en lo que eso pueda implicar. Templo de Dios. En el capítulo 19, en el versículo 19 nos dice que somos templo del Espíritu. Pero yo quiero traer vuestra atención en Romanos capítulo 8. Fijaros lo que nos dice en el versículo 9 y 10. Dice, mas vosotros, hablando otra vez a creyentes, ahora romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Cosas que ya hemos visto anteriormente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es la misma idea, pero ahora fijaros el cambio. En Primera de Corintios hemos leído acerca del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace templo. Pero aquí Pablo está diciendo ahora que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y para aclararlo un poco más nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Bueno, fijaros bien entonces el cambio o el desarrollo que nosotros podemos ver, porque en Corintios nos estaba diciendo que es el Espíritu Santo, ahora nos ha dicho que el Espíritu de Dios, pero un poquito más adelante nos dice en ese mismo versículo que es el Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no son tres cosas distintas en sí de naturaleza, sino de personas. No es que nosotros tengamos tres espíritus morando en nosotros como creyentes, sino que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo y es el Espíritu de Cristo. Y aún nos señala un poco más, porque ya no nos dice únicamente que es el Espíritu, en el versículo 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, ya no es únicamente el Espíritu que está en nosotros, sino que ahora es Cristo mismo que está en nosotros. No vamos aquí a explicar lo que implica la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero
dedicar tiempo luego en casa a que podáis ver cómo este espíritu trinitario es el que en realidad está en cada uno de los creyentes. La otra cosa que yo quiero aclarar antes de que entremos es que aquí en 1 Corintios 6 nos está hablando de nosotros como el templo de Dios, porque el Espíritu del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. En capítulo 3 nos estaba hablando que era la iglesia. Si recordáis, en 1 de Corintios 3:16 nos dice que la iglesia local es el templo de Dios. Pero ahora Pablo ha dado un giro y lo que nos está señalando en estos versículos es que cada uno de nosotros, los creyentes, ahora nos hemos convertido en ese templo. Es decir, que cuando hablamos del templo hoy, no es solamente de la iglesia, sino que puede ser también de nosotros como personas y como individuos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. La primera cosa que tenemos que recordar o aclarar, ¿qué es el templo? La palabra literal de la que está hablando aquí en 1 Corintios, cuando habla de templo, es de santuario. No la palabra exactamente de templo, edificio como el de Salomón, sino el del santuario, la casa de Dios. En Lucas, capítulo 1, nos dice que entrando el sacerdote en el santuario, en el lugar santo. El santuario o el templo, que se nos va a decir la palabra, es muy común en la Escritura y muy común también en el Nuevo Testamento, para sorpresa de muchos. Es un edificio que era conocido por diferentes aspectos, diferentes razones. Se utiliza bastantes veces el santuario o templo en la Escritura. Por una parte, era un lugar pagano. Es decir, que cuando Pablo está visitando las diferentes ciudades se encuentra de que hay muchos santuarios, hay muchos templos dedicados a los diferentes dioses y diosas. En la ciudad de Corinto, donde Pablo está escribiendo, a quien está escribiendo esta carta, la diosa Afrodita, ¿no? Tenía su propio templo y quizá era la más específica de ese lugar. Entonces podemos imaginar los lugares paganos como un templo. Luego tenemos a Jerusalén, donde antes de la destrucción por el Imperio Romano tenían su propio templo, o el santuario, es la casa de Yahvé, es la casa de Dios, es el lugar santísimo, donde podemos ver al Señor Jesús actuando en algunas ocasiones a la puerta o dentro del mismo templo. Tenemos, por tanto, aquí las dos ideas. Por una parte es el templo pagano y por otra parte el templo judío. Es una idea que ya estaría en la mente de los corintios. Pero esta idea de templo se utiliza de una manera muy figurativa. No entraremos tampoco en esos detalles, pero por ejemplo, el Señor Jesucristo se considera a sí mismo como el templo. Destruir este templo y en 3 días lo resucitaré. Y nos tiene que aclarar el evangelista Juan, ¿no?, que se está refiriendo a su propio cuerpo cuando iba a ser entregado. Por tanto, el Señor Jesús dice: mi cuerpo es el templo, con todo lo que esto va a significar de la imagen que se tenía en el Antiguo Testamento. En Efesios, Pablo, cuando está escribiendo, va a hablar del templo como el pueblo de Dios o la iglesia en general, la iglesia universal. El pueblo de Dios es el templo también. Hemos visto en el 1 Corintios 3 que el templo puede ser la iglesia local, es decir, nosotros los creyentes cuando nos reunimos y el Espíritu del Señor o Cristo mismo está en medio de nosotros, nosotros nos convertimos en el templo también del Señor. Aquí es el templo, la imagen del individuo, ¿no?, lo que nosotros somos cada uno como creyentes. Si vais a Apocalipsis, veréis la imagen del templo que se ve en el cielo. Es la visión, una visión que tiene Juan cuando está en la isla de Patmos y ve un templo que está figurando el reino del Señor y el pueblo del Señor. O ese templo que se dibuja en el cielo futuro, capítulo 21, versículo 22, etc. Es decir, que la idea de templo
está muy extendida en diferentes figuras y representaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo cuando está escribiendo en 1 Corintios 6 acerca de que nosotros somos templo? ¿De qué está hablando? En primer lugar, lo que nos está mostrando, o lo que nos quiere mostrar a los corintios y a nosotros hoy, es el contraste que hay de ser el templo pagano de Afrodita, por ejemplo, a ser ahora templo del Espíritu y templo del Señor en Corinto. No está hablando de un edificio, o al menos de una imagen externa, sino que está hablando de otra cosa. Está hablando de algo interno y algo personal que cada uno de nosotros es. Es el lugar donde le va a corresponder ahora la adoración al Señor. Ya había dicho el Señor Jesucristo, llegará un momento en que ya no adoraréis en la montaña o en la ciudad, en el templo, etcétera, sino que adoraréis en espíritu y en verdad. Por tanto, lo que es figura de templo, de edificio, como algo sagrado, santuario o algo santo, ha desaparecido. En cambio, ahora sí nos está hablando, aparte de otros símbolos que hemos visto, de nosotros. El lugar de honra y de adoración para el Señor, Pablo lo está centrando en la persona y en el individuo. Honrar a Dios en espíritu y en verdad está implicando ahora no rituales o cosas externas, sino que está implicando al ser entero como persona. No está diciendo que ahora es ciertas cosas que tú haces y que el resto son tus asuntos, sino lo que Pablo está centrando, lo hemos visto en esos 2 domingos anteriores y ahora lo podemos marcar, es que donde se busca la honra y la adoración es en ti mismo, en lo que tú eres, en lo que tú haces, en lo que tú sientes. Es aquí donde nosotros tenemos que buscar. Lo que nos está diciendo con hablarnos de que somos el santuario y que somos el templo es que tu cuerpo ahora es sagrado. Es el lugar y es el medio por el cual Dios va a recibir adoración. No es tanto de que tú puedas traerle una ofrenda de animales, que puedas hacer algún tipo de sacrificio o de rituales a los ojos del mundo. Podemos ver, por ejemplo, en el templo de Afrodita, que se hacían diferentes rituales. Uno de ellos era el de la prostitución. Por ejemplo, había mujeres que se dedicaban a la prostitución, adoración a Afrodita, o de otros dioses. Incluso podemos llegar a la barbarie de sacrificar a personas y los niños también, lo podemos ver en el Antiguo Testamento en algunos lugares, como un lugar o una manera de adorar. Lo que nos está diciendo aquí es, nosotros ya no tenemos un sitio donde ir, ni tenemos ciertas cosas concretas que hacer para adorar a Dios, pero Pablo y la Escritura nos va a llevar mucho más lejos y nos va a decir ahora en dónde se debe de adorar y cómo se debe de adorar tiene que ver en el templo, y el templo eres tú. Es decir, hermanos, nosotros hemos sido convertidos y somos creyentes para honrar y adorar a Dios, Padre, Hijo o Espíritu, con lo que eres y con lo que haces. Es decir, con tu naturaleza ahora transformada y renovada y con tus acciones, que deben de ser un constante ritual. Luego veremos en el versículo siguiente, versículo 20, que nos dice que todo es nuestro cuerpo y nuestras obras para la gloria del Señor. Centrémonos entonces en esta idea, en cómo hemos sido transformados para poder convertirnos en la acción, en el medio y el lugar por el cual nosotros, como individuos, no como iglesia, vuelvo a decir, sino como individuos ahora, honramos y glorificamos a nuestro Señor. ¿Cómo ha sido esto?
¿Qué operación es esta donde un cuerpo carnal como el resto, no es que uno cuando se haya convertido haya cambiado su color de piel, de cuerpo, ni que ahora tengamos más miembros o unos miembros perfectos o que hayamos recibido algún tipo de transformación corporal o facial por la conversión? Seguimos siendo los mismos y no hay manera de separarnos y en identificación con el resto del mundo. Salimos a la calle y nos volveremos como el resto y seguiremos lo mismo. Pero la Escritura afirma, y Pablo lo está diciendo aquí, que ahora, por una razón extraordinaria y sorprendente, tu cuerpo ha sido transformado. Ya no únicamente que la unión con Cristo es que te has convertido en un miembro del cuerpo de Cristo para la acción, ni que eres un espíritu en unión con el Señor Jesucristo, sino que además, fijaros bien, tú como creyente has sido transformado en un templo viviente y por tanto tu persona y tus acciones es para honrarle como si fuera ese lugar o ese templo. Pero tenemos que recordar de dónde venimos. Y tenemos que recordar en cómo hemos sido transformados y cómo se ha llegado a esta acción que ahora estamos describiendo. ¿Recuerdas lo que eras hace tiempo, antes de tu conversión? Quizás no has tenido oportunidad o tiempo o visión para analizarlo, pero la Escritura lo hace. La Escritura dice, la palabra de Dios dice, que nos recuerda que nosotros éramos barro de una cantera. Y que nuestro barro, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos ha hecho pecadores. Y por tanto, todo lo que nosotros hacíamos, todo lo que nosotros pensábamos, todas nuestras actitudes, estaban manchadas por esa naturaleza nuestra y por ese carácter nuestro que es el pecado. El pecado fluye por todas las partes de nuestro ser. Tal es así que nuestra mente está contaminada, nuestro corazón estaba contaminado, afectado, nuestras acciones, nuestra voluntad estaba limitada, etcétera, etcétera. Incluso la Escritura nos dice, con respecto al mundo y lo que nosotros éramos en el pasado, recordáis que leíamos que lo que éramos ya no, pero sí lo que éramos, nos describe de una manera muy cruda, éramos como sepulcros blanqueados, que por fuera podríamos tener una imagen aparente, pero por dentro éramos carroña y éramos corrupción. Mirarlo a vuestro alrededor, mirar lo que el mundo está buscando y cómo está sirviéndose de sus cuerpos y la actitud que en general se tiene. Eso éramos nosotros anteriormente, con más o menos medida. ¿No veis hoy en día, por ejemplo, que la gente busca con su cuerpo ser un instrumento de pecado o un instrumento de placer? Que lo que se está buscando es sensaciones para nuestro cuerpo, poder disfrutar, tener un cierto placer, ya sea por el sexo, por ejemplo, o ya sea por la comida, o sea por otras actitudes que nosotros tengamos. Hemos convertido nuestros cuerpos en un lugar de satisfacción corporal, física o externa. Hasta el punto de que hoy en día hay una inclinación, aun cuando no se quiera reconocer, a convertir el cuerpo en un dios, en un hedonismo, en darle un placer, en ponerlo en primer lugar. Por tanto, todo el esfuerzo y todo el trabajo está implicado a tener mejor figura y mejor aspecto externo, etcétera. Claro que no se dan cuenta de que nuestros cuerpos, ese Dios que hemos levantado y que nos hemos inventado, en muchos casos, al final nos va a defraudar. Porque el aspecto físico, la belleza, la agilidad, la juventud, los músculos, lo que queramos ver, no lo vamos a poder mantener siempre. Y hemos dedicado esfuerzos y hemos dedicado riqueza, etcétera, etcétera, a mantener estos cuerpos para que al final se sigan deteriorando y nos fallen y enfermen y se arruguen y estropeen a nuestro aspecto. Por tanto, este templo que hemos convertido en un Dios nos va a frustrar, nos va a desanimar.
con las limitaciones, porque no podemos hacer lo que queremos, con las enfermedades que no buscábamos y que nos están debilitando en gran manera. Pero esto éramos nosotros. En todo tiempo, cuando estábamos buscando simplemente nuestra figura, no teníamos nuestros ojos puestos en Dios, ni en esperanza, ni en futuro, sino simplemente en placer, en sentirme cómodo. Y cuando algo me faltaba, pues yo lo rellenaba con algo, un buen coche, o una buena fiesta, o una buena mujer, o hombre a mi lado, cosas externas que me pudieran dar plenitud a lo que yo pensaba que era lo más importante. Con todas las posibilidades que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, ¿no os habéis dado cuenta de que cada vez la gente lee menos? ¿De que profundiza menos con su mente? ¿De que lo único que busca es una satisfacción con un dulce o con unas vacaciones o con un selfies? ¿Que todo esto es banal y es superficial? Y podemos decir desde nuestra perspectiva, pobre mundo que está encaminando a mantener algo que no puede cuidar y que al final va a perecer comido por los gusanos. Pero esto éramos nosotros. En esta situación estábamos. Éramos instrumentos, dice, nuestros cuerpos, nuestra mente y voluntad, eran instrumentos de injusticia, eran instrumentos de pecado. Ahora bien, 1 Corintios 6 nos dice, 19 y 20, que viene el Espíritu, que viene Dios, y empieza a obrar en nosotros. Empieza a obrar en ti. Y de pronto empieza a mostrarte que lo que tú estabas poniendo toda tu fuerza y toda tu voluntad no era lo más importante. Que hay cosas que son más importantes. Empieza a transformar tu manera de pensar y manera de ver. Y lo que antes para ti era invisible, ahora lo hace visible, el pecado. Y de pronto empiezas a ver que las cosas no están como deberían de estar. Y que tu conciencia te acusa y te señala. Y que lo que tenías por delante ya no es tan transparente, sino una condenación. De pronto ya no ves que vas a estar siempre bien, siempre joven, siempre ágil, sino cosas mucho más terribles, que hay condenación. Que nuestra vida y nuestra actitud tiene consecuencias. Que la palabra infierno se repite muchas veces, que la eternidad fuera o apartado de Dios es una realidad. Empiezas a preocuparte y empiezas a buscar soluciones, y que las soluciones no es un mejor sofá o nuevos canales de televisión o otro instrumento móvil en tus manos, sino que tienes que buscar en otros lugares y de otras maneras. Y de pronto te das cuenta, por la obra del Espíritu, que tú lo que necesitas es un Salvador, alguien que te libere, que rompa tus cadenas, que te dé libertad, no únicamente libertad ficticia, imaginada, sino una libertad real en tu propia vida. Y empiezas a descubrir que lo que antes tenías como un mito, mitología, acerca de Cristo, Cristo es una realidad. Y empieza a mostrarte el Espíritu que Cristo aún está vivo, que Cristo sigue siendo el Señor y que Cristo es el único liberador, que no hay otro nombre, que no hay otro camino, sino Él. Y de pronto un día te das cuenta de que te rindes, de que caes, de que te has convertido. Y que has hecho a Cristo tu Señor y tu Salvador. Has recibido la fe, la confianza, la rendición en la persona del Señor Jesucristo.